estar con él. Ahora vamos a avanzar y redondeamos el programa con este tema. Hablábamos del Papa en el día de ayer y una de las cuestiones, se habló de muchos costados del Papa, ¿no? En una especie de repaso, y uno de esos costados tiene que ver con la salud mental, porque en algún momento él también hizo alusión a quizás una época difícil que le tocó transitar, como muchos otros argentinos, que tiene que ver con la dictadura y el rol que jugó la dictadura en su vida, el rol que tuvo él y la ansiedad que eso disparó y cómo él pudo controlar la ansiedad. Pero para hablarlo lo vamos a hacer con la psicóloga Fernanda Domínguez, que ya está con nosotros. Fernanda, un placer tenerte nuevamente aquí. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Feliz martes. Hoy es martes, sí. ¿Qué hora se lleva con los martes? Bien. ¿Bien? Ay, bueno, ¿cómo es personas como Nosotros decimos que el martes es peor que los lunes. ¿Es así o no? Sí. Mirá, a mí los lunes como que me cuestan un poquito más. No, los martes no. Tranqui. Bien. Fernanda, recién decía, en su momento el Papa hizo alusión a que tuvo como parte de su rol, una especie de síntesis, lo voy a hacer. Durante la dictadura fue, bueno, ayudar a otras personas, ¿no? De la comunidad. Estamos hablando, ¿no? Del Papa como sí, sino de Jorge Bergoglio. Sí. Y bueno, en el marco de la dictadura tuvo que ayudar a personas a escapar, si se quiere, de lo que era la dictadura en ese momento. Y eso le significaba, llegar a una persona escondida en el auto y pasar 3 controles militares. Eso como la anécdota, ¿no? Sí. Pero él dice, a partir de ahí, y después para toda la vida viene el aprendizaje de la ansiedad, cuando llega el momento de tomar esas decisiones difíciles en un contexto difícil, después cómo sobrellevarlo, el después de, y todo lo que va a venir después, por ejemplo, para el Papa, pero todos tenemos que afrontar una decisión difícil, sostenerla, llevarla adelante, volver a tomar decisiones. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Es la pregunta, ¿no? Bien, y también, ¿no? Cómo conectamos en este caso, al Papa, que representaba una persona de paz, de calma, de tranquilidad, de espiritual, y cómo lo podemos conectar con alguien que tenía ansiedad. Bueno, ahí nos damos cuenta de que la ansiedad no discrimina, ¿no? Y que era humano, como todos nosotros. Exactamente. Y también de que la ansiedad en sí misma no es algo malo. ¿Sí? La ansiedad misma es funcional y la ansiedad la tenemos todo. El tema es más, nuestros antepasados, cuando escuchaban un ruido, no tenían tiempo para decir, este ruido, ¿qué será? No, tenían que reaccionar. Huían, atacaban o se escondían para asegurar su supervivencia. Bueno, la ansiedad cumple esta función, tiene este rol de anticipar un peligro para asegurar tu supervivencia. ¿Sí? Ahora, cuando no es funcional, cuando es patológica, cuando no es adaptativa, es acá el problema, ¿sí? Quiere decir que es intensa, que es excesiva y que es frecuente. Va a interferir en nuestras actividades diarias, en nuestra calidad de vida y nos va a limitar a hacer nuestras cosas, las que hacíamos cotidianamente. Claro. La ansiedad nos sirve para, por ejemplo, una entrevista de trabajo, un examen, una competencia, ¿sí? Para este impulso. Por eso la tenemos todos, es una emoción. Cuando es patológica, ahí interfiere en nuestra vida cotidiana y es cuando todos preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo hago para afrontar? ¿Cómo hago para que no sea patológica? ¿Cómo hago para que no interfiera en mi vida? Porque me aísla, porque me limita. Y bueno, aquí más allá de la terapia y otras cuestiones que hay que trabajar, acá es cuando también yo oriento y sugiero a mis pacientes de que se anclen en el presente. Por ejemplo, hay algunas tácticas, ahí leía que el Papa tenía algunos truquitos que le enseñó también su psiquiatra, su psicólogo, a poder afrontar la ansiedad, de anclarse en el presente. Por ejemplo, describir 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, algo que probaste. Claro, ¿sí? Eso te mantiene, digamos, acá. En el presente, ¿sí? Más allá de que la clave maestra es la respiración diafragmática o cuando, por ejemplo, nosotros simulamos un bostezo, si es que estamos por tener niveles altos de ansiedad o llegamos a un ataque de pánico, sí, que a veces derivan ataques de pánico, los episodios altos de ansiedad. Simular que bostezamos, no sé si lo hicieron alguna vez, porque regula el sistema nervioso. No sabía. Claro, porque el sistema nervioso hace que vos estés en el alerta, hay peligro, te dice que hay peligro, pero en muchos casos no es real. Entonces ahí es cuando te limita. Porque la ansiedad cumple esta función. No es mala, chicos. Es buena. ¿Sí? Es funcional. Pero cuando te limita, ahí nosotros tenemos que decir, mi sistema nervioso está desregulado, me está diciendo que hay peligro, pero yo
veo que No veo un peligro evidente Inminente, al menos, ¿no? claro. Exacto. Entonces lo tengo que regular. Me anclo en el presente, respiración, simulo un bostezo, sí, que es cuando también regulo mi sistema nervioso, le doy tiempo a que se recupere, a decirle de que no hay peligro tal cual, sí, porque me quiere defender. Y también darle funciones, que esto me sirve mucho también para pacientes que ya están llegando a un ataque de pánico, darle funciones a un objeto. Por ejemplo, ¿qué función tiene el vaso que está en tu mesa? Y le tienes que dar 4 funciones. Pero 4 funciones creativas, no solamente que sirve para tomar agua. Por ejemplo, para pisar el papel que no se huele, por ejemplo, para pegarle a alguien. Tenés que ser creativo con el objeto ok. que vos tenés Claro, ahí. sacarte Está de bueno. ahí, Muchos de estos digamos. casos, el otro día también veía un video que se viralizó de Chris Martin, cantante de Coldplay, que hablaba de, bueno, que él en sus giras, así como uno lo ve también, porque lo ve hiper pacífico, es todo lo que está bien, Chris Martin, cuando Sí, escuchas a total. su música. Sí. Y de repente dice, yo tengo que lidiar también con los ataques de pánico. Sí. Y hacía alusión, y después, bueno, son varios los que hablan de esto, pero siempre de corporalizar para poder como bajar a eso, conectar, ¿no? Y muchas Conectar. veces es el cuerpo el que tiene termina siendo la ayuda en esos momentos, ya sea respirando, esta respiración costodiafragmática, el hecho de poder, vos decías el ejercicio de ponerle 4 funciones a un elemento, o de escribir 4 cosas que veo, 4 cosas que percibo. El Papa decía, por ejemplo, escuchar música, También. pero fíjate, ¿no? Claro, escuchar música, bueno, Chris Martin recomienda un libro, recomienda un artista, recomienda también a un terapeuta, habla de música terapéutica psicodélica. En todos esos casos se están activando los sentidos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque te ancla en el presente, porque uno de los síntomas de la ansiedad son pensamientos rumiantes, catastróficos, que van en cadena, ¿sí? Que no te dejan concentrarse. Entonces lo que hace la respiración, ponerle 4 funciones, escuchar música, te ancla en el presente, ¿sí? Entonces hace que el sistema nervioso se regule. Por eso también en casos como extremos hace que te pases un hielo de una mano a la otra, porque claro, el sistema nervioso, todo tu Claro, sentido se algo tiene ahí. que concentrar en que no te queme la mano el hielo. ¿Sí? Claro. Entonces vos te lo pasás de una mano a la otra, entonces directamente vas concentrado Volvés, en claro. en este momento. Me está quemando la piel, lo tengo que pasar al otro lado. Ahora, está bueno eso que vos decís de que, a ver, para no demonizar la ansiedad, digo, la ansiedad es buena, La ansiedad es un buena, estado de chicos. alerta, Exacto. ¿no? La necesitamos para sobrevivir, nos mantiene a nosotros vivos acá. Es más, es lo que te anticipa el peligro. Claro. Te dice, huí, atacá, escondete. Bueno, en este caso nosotros tenemos que aprender a gestionarla. Ese es el problema. Eso. Claro, Sí. Ahora- pasa con, perdón, Sí, ¿no? ¿no? Con Sí. esto de tomar decisiones. Ahí te da, creo que, como un shock de ansiedad. ¿Qué hago? Tengo estos 2 caminos. Y ahí comenzás a maquinar, que no, si elijo esto va a pasar tal cosa. Bueno, ahí creo que es donde más juega esto de regular la ansiedad, ¿no? Exacto, de regularla, y también ahí juegan muchas cosas, cuestiones de la personalidad, Ajá. perfiles de cada uno. De que si yo tengo 2 opciones, obviamente esas 2 opciones, si yo tengo un perfil que va más a una ansiedad patológica, esas 2 opciones van a ser súper catastróficas. De vida o muerte, que voy a ser el peor, que no voy a ser suficiente, que voy a ir al fracaso. Entonces los niveles de ansiedad van subiendo Claro. y me paralizo y no hago nada. Claro. Claro. Entonces, la idea es tener herramientas para gestionarla. Si yo estoy más cerca de un perfil ansioso, que eso va a depender, que siempre me preguntan, ¿y por qué hay personas que tienen ansiedad? ¿Por qué hay personas que tienen depresión? Y son muchos factores. Va a ser determinante también la vulnerabilidad biológica, quiere decir si hay antecedentes a nivel familiar, Claro. si hay historias de vida, episodios traumáticos. Los tiempos que vivimos hoy también suman a eso, que es ya éxito. Eso no te iba a puede decir, estar, no puede estar La mal. digitalización, Claro. además, ¿no? También los desafíos todo el tiempo con el celular causan mucha ansiedad, Mm. que yo siempre estoy remarcando eso con los más jóvenes también, que se regulen, y todo el tiempo hay que estar feliz, todo el tiempo te exigen ser productivo, no parar, no conectar, todo el tiempo tecnológico. Por eso falta el anclarse el presente, la naturaleza, conectar con nuestros sentidos. Cuesta un O montón. relacionarse con el otro también. También, bueno, yo incluso les cuento a mis pacientes, a ver, practiquemos la respiración porque es una técnica con evidencia científica.
practiquemos la respiración y no saben respirar, les cuesta un montón. Sí. ¿Sí? O ponerle funciones creativas a un objeto, algo tan fácil. Bueno, pero eso es, a ver, lo practiquemos. ¿Qué funciones? Y están ahí pensando y les cuesta porque, claro, estamos tan metidos en el mundo digital, en el mundo de ya, ahora de exigencias, que es difícil conectar y es uno de los factores también variables de la ansiedad. Y tomar la decisión cuesta tiempo también, o sea, no. Cuesta tiempo. Claro, lógico. Cuesta tiempo bajar la exigencia de qué pasa Eso. conmigo si decido tal o cual cosa. Bueno, vos sabés que justo hablaba y me reía porque es una tontera, ¿no? Pero vos decías, claro, cuando te presentan dos cosas y tu nivel de ansiedad se eleva, te quedas sin hacer nada. Te paralizas. Sí, mi mamá me carga a veces porque a veces no sé qué merendar, mate, café, y termino no merendando nada. Pero ahí yo te iba a preguntar eso. En otro momento lo hablamos igual, pero mucha gente dice, no, la ansiedad, porque yo soy ansioso, ya te empezás a contar esa historia también en algún punto, ¿no? Pero hablando de la ansiedad como una ansiedad patológica, no como la ansiedad como reflejo natural, digamos. Sí. No, que en vez de decir, no es lo mismo tener nervios que ser ansioso, que tener un trastorno de déficit de atención o que no tener nada y simplemente que haya una etapa de tu vida en la que estés un poco más estresada. Sí. Es muy vidrioso porque siento que hoy todo el mundo es como, no, re ansiosa por esto, no, re ansiosa Sí. por esto. Y por ahí esto de lo que decía Marcos es déficit de atención, no es nada, es simplemente que no te estás concentrando y porque estás hiperestimulado. Porque en realidad uno dice, che, yo tengo un trastorno por déficit. Me ha pasado y dije, ¿qué onda? Porque ya me lo pregunto y digo, capaz que si no le pongo nombre tampoco lo resuelvo. Pero también digo, quizás es solamente un momento donde uno no está midiendo el nivel de esto, estar hiperestimulado. Exacto. Y solamente responde a eso, no una cuestión mía. A un cúmulo de... Patológica, claro. Y que también te va llevando a creer eso porque estás todo el tiempo leyendo de esto, ¿no? Todo el mundo habla de esto. Todo el tiempo está como patologizando la vida Y cotidiana. sería. autodiagnosticándose. Sí, eso También. hay un montón, sobre Todo todo, el mundo ahora. está patologizando la vida cotidiana. Sí. Ese es el tema. Total. Me distraigo, déficit de atención. Estoy muy triste, depresión. Claro. Tengo niveles altos de ansiedad que dijimos es un sistema de alarma, te prepara para el peligro, ya tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Y más con el tema de TikTok, las redes sociales, mucha gente también hablando de salud mental, que por un lado está bueno, pero Sí. por otro lado hay que estar preparado y hay que estudiar y hay que saber también la información que se da de la comunidad. Así que es todo, por eso digo, estamos en tiempos de mucho desafío, de mucha información, mucha información que no se logra transformar en aprendizaje y cómo lo ponemos en nuestra vida cotidiana. A veces son episodios, muchos de nosotros acá en algún momento vamos a tener o tuvimos una crisis, porque son crisis vitales, pasamos por crisis vitales todos en algún momento de nuestra vida y son episodios. Hay episodios de ansiedad, puede ser un episodio depresivo, no por eso quiere decir que tengas el trastorno de depresión. Claro. No por eso quiere decir, o en algún momento algunos ha tenido un ataque de pánico y no por eso tenga el trastorno de ataque de pánico, ¿sí? Somos humanos y estamos todo el tiempo en esta montaña rusa, pero tenemos que tener herramientas para gestionarla. A mí me preguntan, ¿y cómo se cura? Y no es una enfermedad, tenemos que tener herramientas para gestionarla. Incluso hablando del Papa Francisco, él decía, hay que gestionarla, no es que va a desaparecer y hay que combatirla y rechazarla. Ujú. También decía, vísteme despacio que estoy apurado, haciendo alusión Sí. a Napoleón, el mismo Exacto. Papa. Volvemos al presente. Sí. Despacio. Despacio. Ujú. Que es muy En esto difícil que hoy. sea, ya sea crónico o realmente tenga que ver, bueno, con un patrón de una personalidad o simplemente sea un episodio. En todos los casos hay que tener la humildad para decir, pido ayuda. Totalmente. ¿Cómo le digo a alguien? Cuando yo digo esto de, amiga, probá terapia, no te va a pasar nada, hacelo, viste que es una decisión, parece que cuesta horrores, parece, para muchos es como ir al gimnasio. Y está como demonizado también, ¿no? Que si pido ayuda estoy loco. Eso, y quizás que ya ha ido evolucionando, creo, y cambiando, es más una cuestión de... bueno, pero después, ¿viste? Después lo hago. Después, o sea, Sí. no, ahora voy a Pateás, pedir, lo ¿por qué a pateás. patear? Sí, Más sí. que por tabú, creo que ahora es una cuestión de, sí, es importante, ya sé que es importante, pero después lo hago. Sí. ¿Cómo le digo a alguien, anda a terapia sin decirle anda a terapia? Qué buena pregunta, pero ¿por qué no podemos nombrar la palabra terapia como si fuera mala palabra? Sería bueno decirle que la terapia es un espacio para
para hablar de Sí, uno. si te dejas ayudar, algo así capaz. Sí, Arre también. chocante. No, Sí, por ya ahí- es amigo de mi casa, si te Pero dejas pedir ayudar. Pero No, pedir pero ayuda. Hacete ayuda. Pero ¿cómo no? ¿Cómo es? Nosotros vamos al médico sin ningún problema y para hablar de salud mental tenemos un montón de tabú y sigue siendo un estigma. Es más, hasta con la medicación, hasta con el psiquiatra. Es como lo más demoníaco Claro. posible porque vos te enfermas y estoy segura que vas a la farmacia sin ir al médico y te compras algo para la gripe. Claro. Pero nosotros con la medicación psiquiátrica tenemos un montón de tabú, decimos no, es malo, tengo miedo, tardamos un montón hasta de ir y de consultar, igual que también el psicólogo. Todavía tenemos esta resistencia y es como ir al oftalmólogo, es como ir al cardiólogo y tenemos que nombrar salud mental, psicólogo no es mala palabra. ¿Por qué no probas? Porque estoy viendo que está afectando tu vida cotidiana, lo que te está pasando, te está Claro. limitando y la gente se acostumbra a vivir mal. Sí, eso también. Tremendo ¿Cuántos eso. temas? Mira, La gente se estamos acostumbra a patologizando vivir. la vida cotidiana y la gente, todos nos acostumbramos Las a gentes. vivir mal, ¿no? Sí, y es más, nos cuesta decirle a alguien, che, necesitas consultar a alguien. Si yo te digo, no estás viendo, no. ¿Y por qué no vas al oftalmólogo? No te causa tanto rechazo como que te diga, estaría bueno que vayas a terapia. ¿Por qué? Pregunta que la vamos a dejar para la próxima. Doc, ¿dónde la encuentran? Instagram, lic.ferdomínguez, ahí van a encontrar contenido psicoeducativo. Ahí va, Perfecto. Fernanda Domínguez, psicóloga. Qué importante el dato, ¿viste? Me viene pasando porque hay que, para el momento de recomendar, tienen que probar la experiencia también y cada uno Total. ver, ¿no? Con quien resuena Sí. es muy importante y es una decisión de vida, te diré. Sí. Gracias, Doc, por haber venido una vez más. Esperamos tenerla de Gracias. nuevo. Seguro Sí, que sí, porque un no placer. estamos bien. Acostumbrada a estar mal, yo la necesito acá una vez a la semana. Todo un programa, cada uno contándole sus problemas. Claro, nos trae sesiones Sí, acá sí, en sí. vivo. Quiero mandarle un gran saludo con esta cara de seria. Valeria. A Vale que nos está viendo del otro lado, siempre nos ve. Bien, Vale. Me dice, che, estás muy seria. Estás muy seria. Siempre, esto también es corte serio. Y te dedico ese tema que está sonando, querida.